decía, no sé quién decía eso, había un reality que había un, ¿cómo está el ánimo? ¿Al 100% o al 10? No sé Hola, cómo. profe, Hola, hola Dustin. ¿cómo está? Yo súper bien, la verdad que he estado súper bien, contenta, le comentaba aquí a Ana, súper tranquila, aquí interiorizándome de todo lo que pasa en torno al mundo y planeta, que es lo mismo, pero bien, pues, yo no salgo mucho, así que de hecho no salgo nunca. Estoy aquí todo el día, todos los días, infinito y más allá. Chiquillos, qué bueno que estén bien, con todo el ánimo aquí dándole a la vida. ¿Vieron ayer el temario? El temario que levantó DEMRE, Ministerio, el temario de comprensión lectora. No cambié casi nada. ¿Lo vieron? Sí, o sea, yo por lo menos sí lo vi, pero no cambié casi nada. La verdad que hay unas No, en modificaciones. matemática, el lenguaje creo que no cambia nada, creo. Cambia en matemáticas nomás. Matemática y ciencias cambió, con las menciones. Sí, las funciones la cambiaron nomás, los demás sigue igual. Bueno, yo creo que ahí interiorícense un poquito, porque como les dije alguna vez, yo sigo a varias personas y entre esas varias chicas que están estudiando también, que son muy, pero demasiado organizadas, o sea, tienen así como full organización. Ahí están informando igual a sus compañeros, a sus pares. Y gracias, Dustin. Y creo que en matemática igual hay un cambio y allí profundización de las habilidades más que el contenido. Que yo escuché a un profe ayer también que decía eso. Profe, Dígame. el lenguaje no cambió nada, ¿cierto? Que no alcancé a ver el de lenguaje. Ya. Vamos a hacer una previa para eso, vamos a revisar y porque luego nosotros vamos a enfocarnos en lo que vamos a hacer la próxima semana, que es el día 4 de mayo. Ya que ustedes van a hacer este momento evaluativo. ¿Decididos? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartir para que podamos esto, de conversar sobre la prueba de... esta gente no me deja hablar, lo voy a sacar de acá. Adiós, no me molesta. Ya, para que conversemos sobre este cambio que hay dentro de la PSU, o sea, prueba de transición, el lenguaje, en comprensión lectora. Hay unos cambios, sí, unos cambios, pero, o sea, unos cambios que no son leves en realidad tampoco. Ya, no sé si ahí me dicen ustedes si se ve. ¿Se ve aquí el PDF? Uy, se convirtió en Ahí nada. está lo que estoy cargando. Ahí Está está, cargando. ahí. ¿Se vio ahí? No, profe, no se ve. ¿No ven Sigue el PDF? cargando. Sigue cargando. Oh my God. Ah, claro. ¿Y ahí? Todavía no. Todavía no. Todavía Cambie sigue la cargando. página. A ver. Vamos a cambiar la página. ¿Ahí se Ahí ve? sí, ahí Sí, sí, ahí sí, sí. se ve. Ah, entonces ya, está mal aquí. Puse mal. Está presentando. Es que está en un PDF que tengo aquí. Use pantalla completa. Vamos a ver si de la pantalla completa se ve. Ustedes me dicen de nuevo. Ya, ahora sí, ¿se ve? Sí, sí se ve, profe. Ya. Muy bien, muchas gracias. Chiquillos, este es el temario que ayer dio a conocer DEMRE como iniciación para esta preparación 21-22. Y primero decirles que esto no es lo 100% real en este inicio. O sea, nos está entregando unas primeras señales, pero nos falta todavía. O sea, falta que DEMRE comience a desmarañar cómo van a ser las preguntas cuando se refiere a un vocabulario no existente, o porque allí también lo habla, ya que, qué tipo de textos literarios son los que se va a utilizar para poder nosotros crear las premisas
para que ustedes desarrollen las habilidades. Y cuando se refiere a elementos que irrumpen la comprensión lectora, ¿a qué se refiere con eso? Sí, que efectivamente después de lo que vimos nosotros en PSU con los elementos de cohesión, a eso se refiere, que tenemos que tener este manejo para poder eventualmente saber cuál es el elemento que falta para que sea comprensible ese texto. Es allí todas las interrogantes posibles que puedan existir. Sépanse, chiquillos, que desafortunadamente, como hemos venido, ¿no es cierto?, desencantando desde el entorno, ¿no es cierto?, que el contexto sociopolítico es muy importante al momento de poder hacer cambios dentro de la educación. ¿Nos afectó? Sí, totalmente. Por eso hay una modificación, porque está sujeto también a los objetivos priorizados que desde el año pasado el Ministerio ha manifestado a través, ¿no es cierto?, de sus páginas y, bueno, eventualmente en los colegios. El 2019, con el estallido social, 2020, pandemia, 2021, ¿cierto? Nuevamente continuamos con la pandemia, tiene que haber una modificación y tiene que sostenerse a lo que ustedes han adquirido. Y por eso se priorizaron objetivos. Los contenidos siempre vienen siendo desde séptimo básico hasta segundo medio, lo que es lenguaje, por lo menos, no sé qué pasa en otras áreas, pero por lo menos lo que es lenguaje es eso. De segundo, de séptimo a segundo medio, y aquí, como dice, cabe destacar que los UA del tercer y cuarto medio responden a la priorización curricular, que obviamente es mucho más baja que lo normal, porque tampoco pueden evaluar siendo normal, porque no estamos normal. Si se dan cuenta y hacemos un equilibrio el año pasado, ¿cuántas horas tuvieron de lenguaje ustedes? Una vez a la semana tuvieron lenguaje. Y este año, ¿no es cierto?, trabajamos desde las 8:30 hasta las 1:30 y se trata, ¿no es cierto?, de repartir de forma equitativa prácticamente la asignatura elemental, pero también dándole este enfoque holístico del ser humano que debe tener, que son música, arte, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, pequeñito, aquí lo que me dice la presentación, que los textos incluidos en la prueba son susceptibles de aparecer en la siguiente situación lectura. O sea, más que nada también te invita a no asustarte, que no nos vamos a encontrar, o lo que quiere, ¿no es cierto?, el DEMRE es que tú enfrentes el texto lo más amigable posible, que hay que tener una disposición distinta. Por eso te dice que es una lectura personal, familiares, ¿no es cierto?, en que diferentes situaciones se pueden vivenciar. Textos informativos, periodísticos, que se usan para satisfacer la curiosidad o indagar en temas de interés personal. En situaciones públicas también, ¿no es cierto?, una interacción entre personas que supuestamente supone un contacto más o menos anónimo con otras personas, ejemplo, los documentos oficiales, mapa, biblioteca, o sea, todo esto me entrega información para yo poder, ¿no es cierto?, lograr obtener, o sea, demostrar mis habilidades lo mejor posible dentro de la prueba. También me dice en la parte educativa, que enciclopedias, leer para aprender, o en este caso tener un gusto por el aprendizaje. Por eso tanto enfatizan que en la curiosidad, en indagar, ya que el estudiante tenga esas ganas de querer, ¿no es cierto?, obtener algún resultado por su búsqueda, y que no sean tan pacíficos y mantenerse, ¿no es cierto?, de manera estoica esperando que le entreguen. No, que también, ¿no es cierto?, que también parte de ustedes la actitud que tengan frente a esto, al conocimiento. La búsqueda del conocimiento parte por ustedes. También me dice que van a haber, ¿no es cierto?, diversos formatos que también van a incorporar parte de este modelo de nueva prueba de transición, que tiene que ver con un código verbal, ya que tiene imágenes más texto, diagramas, ilustraciones, y ahí están los textos, ¿no es cierto?, continuos y discontinuos, que se comprenden que es un juego entre imágenes y texto, como las infografías, como textos que, ¿no es cierto?, que solamente se muestra una imagen, o sea, hay un anclaje entre el texto escrito y las imágenes o datos
no sé, a lo mejor estadísticas, qué sé yo, que se puedan mostrar, que también lo alude aquí el Ministerio y el DEMRE. ¿Mm? Pero lo más importante, porque en realidad, como les dije alguna vez, los contenidos no son el fin. El contenido es un medio. Yo me subo, pero me tengo que bajar. Porque lo que importa aquí, ¿no es cierto?, son las habilidades. Que seguimos manteniendo, ¿no es cierto?, estas habilidades que son parte de la estrategia. Reconocer, identificar, en este caso, rastrear y localizar, ¿no es cierto?, relacionar, interpretar, reflexionar y evaluar. Que también allí dentro de ello está inferir, analizar, transformar, que son parte de las habilidades de comprensión lectora. Por eso le dijo que el contenido es solamente un medio. A mí ayuda, sí, pero a mí lo que yo tengo que forjar constantemente es esto, las habilidades para poder comprender qué me está tratando de decir el narrador, el dramaturgo, o quizá, ¿no es cierto?, el emisor en diferentes tipos de textos. Listo. ¿Cuántas preguntas vienen? Eso no cambió. 60 preguntas. 65, disculpen. 65 preguntas en selección múltiples, que solo 60 serán consideradas para el cálculo del puntaje y 5 serán, ¿no es cierto?, de carácter experimental, un carácter pilotaje para ver, a lo mejor son 5 con un poquito mayor de dificultad para ver si que, cómo va avanzando efectivamente el conocimiento de los estudiantes, o cuánto le ha afectado el contexto, un montón de cosas que puede, ¿no es cierto?, hacer el DEMRE para poder averiguar si efectivamente o no están avanzando partiendo desde del currículum nacional, ¿ya?, que el plan de estudio que esté impuesto en cada nivel. Y listo, eso es por la presentación. Nuevamente nos toca, ¿no es cierto?, el reconocer, identificar, relacionar e interpretar, que aquí está el inferir, el analizar, el reconocer, identificar, el caracterizar, y evaluar y reflexionar, transformar y evaluar. Tiene que ver más que, tiene que ver con nuestro juicio frente al texto. Por último, nos encontramos con los ejes, ¿ya? Acá están las habilidades o estrategias, en este caso todos los años cambian el nombre, habilidades, y si se dan cuenta, tenemos 3 ejes: literarios, no literarios, con finalidad expositiva y argumentativa, y el otro, ¿no es cierto?, textos que provienen de los medios de comunicación, que funcionan al son de informar o convencer o persuadir, dependiendo del texto. En literario, el año pasado, no sé si ustedes lo ven ahí, voy a colocarlo, estaba dividido. El año pasado los textos literarios se presentaban de esta manera: literarios, narraciones, género narrativo, y las obras dramáticas. Así se presentaban. Y estos eran los objetivos que se trabajaban, que son los que ustedes ven, ¿no es cierto?, desde séptimo hasta segundo medio. Estos son los objetivos que se mostraban el año pasado. Este año solamente me hice literarios, por eso les digo que hay que esperar al segundo pronunciamiento del DEMRE a qué se refiere con literarios. Aunque yo, haciendo mis propias conclusiones, si me pongo a leer, ¿no es cierto?, los objetivos, hasta acá, es lo mismo que se dicen estos dos, ¿ah? Es lo mismo que habla, ¿no es cierto?, del conflicto de la historia, los personajes, qué los motiva a perseguir, ¿no es cierto?, sus convicciones finales, los dilemas, la relación entre el fragmento con la obra total. Todo lo que está aquí, ustedes lo ven, es lo mismo, pero sintetizado. Entonces yo deduzco que nuevamente nos vamos a encontrar con 2 tipos de texto: el narrativo y el género dramático. Por lo que allí, ¿no es cierto?, sintetizan, que es lo mismo que el otro, pero aquí está sintetizado. Y lo nuevo, chiquillos, el nuevo, ¿cómo es esa canción? Esa. Es esto. Lo nuevo es esto. Los elementos del texto que dificultan la comprensión, pérdida de los referentes, vocabulario desconocido. ¿A qué se referirá con vocabulario desconocido? ¿Cómo será esa pregunta, ese enunciado que va a evaluar el DEMRE a que usted pueda reconocer ese ítem? Vocabulario desconocido. ¿A qué se referirá cuando me dice
elementos del texto que dificultan la comprensión, pérdida de los referentes. ¿A qué se referirá? Con los elementos de cohesión. Inconsistencia entre la información del texto y los propios conocimientos. Tienen que ver con los elementos de cohesión y coherencia. Buscar soluciones del tratamiento del tema problema y la perspectiva adoptada sobre ello. O sea, aquí estamos todavía en una nebulosa gigante, no sabemos a qué se refiere, pero sí, ¿no es cierto?, sale la palabra vocabulario, por lo tanto, debemos mantener, acrecentar nuestro léxico, pero no tenemos idea a qué se refiere con inconsistencia entre la información del texto y los propios conocimientos. ¿Qué tipo de preguntas se van a hacer sobre ello? El tratamiento del tema, problema y la perspectiva adoptada sobre esto. Entonces tenemos que esperar la segunda parte de la información que nos entrega DEMRE, del modelo de preguntas aludidas a lo nuevo, que esto es lo nuevo que se incluye. ¿Ah? Y no solamente los textos literarios, también se repiten, ¿no es cierto?, en los textos no literarios, que son estos. Lo mismo se repite. Por lo tanto, va a estar presente en los textos. Pero ¿cómo se va a evaluar eso? Eso todavía no lo sabemos. ¿Qué carajo me está pidiendo el DEMRE? ¿Ya? Y mantenemos, ¿no es cierto?, lo que es parte del contenido, la tesis, de forma explícita o implícita, ¿no es cierto?, los recursos emocionales que se usa para persuadir o convencer, fallas evidentes de la argumentación que tienen que ver con las falacias, eso no me falta pasarlo, el uso de modalizadores en el grado de certeza, que eso estaba yo ayer estudiando y me falta, no sé si podría pasar. La manera en que el autor organiza la información, que son partes del texto expositivo y argumentativo, tienen una forma de organizar la información. La intención con que el autor usa distintos elementos léxicos, valorativos, figuras retóricas, preguntas retóricas, oraciones desiderativas y oraciones dubitativas, netamente para que lo conozcan y sepan de qué es eso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Esa es parte del contenido. Pero esto es nuevo, esto es nuevo, esto es nuevo. Y el último eje que habla sobre los textos que provienen de los medios masivos de comunicación, que nosotros tienen la misma intención de informar o convencer, los propósitos implícitos, la estrategia de persuasión, que lo vemos ahí arriba igual, la evidencia que se entregan o se omiten para apoyar una afirmación con diseño. Aquí tiene que ver lo que decía con los textos discontinuos, diseños, imágenes, gráficos, infografía, que alude un poco más a ello, la influencia del contexto sociocultural presente en el texto, ya que tiene que ver más que nada con las columnas de opinión, carta al director. Y lo mismo se repite aquí, oraciones diserativas y oraciones dubitativas, que tienen que ver con palabras que están dentro del texto, en que podamos, ¿no es cierto?, entender cuándo se duda, cuándo es, ¿no es cierto?, una hipótesis, etc. La veracidad y consistencia de la información. Y fin, y esto nuevamente se vuelve a repetir lo que les comenté arriba. Esto es lo nuevo y la ex. Esto es lo nuevo. Este es el ex. Este es el nuevo. Qué lindo el color que le pusieron, me encantó. Mucha gente, yo leí muchos comentarios, estaban peleando por qué habían puesto de rosado lenguaje. Me encanta. Ya, ¿se dan cuenta? ¿Hubo un cambio? Sí, hubo un cambio. Hay que esperar la segunda patita del DEMRE, sí, hay que esperar la segunda patita del DEMRE para que, ¿no es cierto?, aquí veamos a través de la experiencia qué tipo de preguntas me van a hacer aludida a lo nuevo, que está en verde. Esto es nuevo. Esto es nuevo. El DEMRE y su DEMRE y cosas. ¿Sí hay cosas nuevas? Hay cosas nuevas, pues, señor Renato. Hay cosas nuevas. ¿Pregunta? Conversemos. Profe, Dígame. ¿ya no van a estar los conectores? No, eso ya se erradicó desde el año pasado. Nosotros nos encontramos con esta sorpresa de que no habían conectores y plan de redacción. Entonces, del año pasado se sacó. Pero de alguna forma tenían que evaluar, o en este caso, ¿no es cierto?, tantear
el formato escritura, el eje de escritura. Aquí en ningún lado, hasta el año pasado, que es la nueva aparición de esta prueba de transición, en ningún lado había alguna forma de evaluar si ustedes sabían o no saben escribir. Entonces yo deduzco de esta información, profe, el Farfán estará viendo del mismo que yo. Ah, ya, perfecto, no hay problema. Entonces yo deduzco que ahí a través de estos elementos, ¿no es cierto?, que obstaculizan la comprensión lectora, tiene que ver con la escritura, porque yo tengo que conocer estos elementos de cohesión, las marcas, en este caso los conectores. Tengo que conocer los elementos de cohesión, el uso de pronombres, la sinonimia, la sustitución léxica, la deíxis, todo eso lo tengo que conocer. Es mucha información, ¿cierto? Yo lo sé, hasta yo quedé loca. Pregúntenme. Algo más que le quepan dudas. ¿Preguntas? ¿No tienen tu pregunta? ¿No se cuestionan? ¿Chiquillo? Impresionante, pero cierto. No se cuestionan. Ya. ¿Alguna pregunta que tenga que ver con el nuevo temario? ¿No? Creo que no. ¿Alguna pregunta que tenga que ver con lo de la próxima semana? Profe, para hacer esas cosas del temario, ¿lo van a tomar en el preo de lenguaje, el lenguaje como común? En el preu de lenguaje, pero es que en realidad a través de la lectura que se hace en lenguaje, también lo podemos visualizar. Porque la lectura, porque allí, ¿no es cierto?, vemos textos a diario, o sea, no a diario, pero cada vez que estamos en lenguaje, leemos textos narrativos, leemos textos de obra dramática, leemos textos expositivos, argumentativos. Bueno, en realidad en todos lados estamos leyendo textos. Hasta en el lectivo también tenemos ahí varios textos. ¿Mm? Lo vemos, siempre. Pero ahí vamos a hacer enfatizar, no sé, lo que estamos viendo, por ejemplo, los elementos, las propiedades de cohesión. Ahí podemos detenernos a analizar un pedazo, un párrafo, para poder ver eso también. ¿Mm? Ya. ¿Alguna pregunta más, pequeños? Pregúntenme. En el chat preguntaron si vamos a hacer ensayos. Ah, muchas gracias. Yo tengo pensado que tenemos que hacer ensayos. Tenemos que hacer ensayos para poder ir trabajando en la mecanización, en el reconocimiento, en que podamos, ¿no es cierto?, tener este hábito constante también de leer. Nadie dice que leamos libros, lecturas cortas, de una página, 2 páginas, que es lo que estamos haciendo en lenguaje. Entonces, lo ideal es hacer un ensayo de 40 preguntas, ¿no? Así que, sí, yo creo que sí vamos a hacer ensayo. Yo opino que deberíamos hacer ensayo. Y también, hablando de los ensayos, el 10 de mayo, pues les colgué una información en su WhatsApp. El 10 de mayo, el preuniversitario Universidad Católica va a elaborar un ensayo de las pruebas, ¿no es cierto?, que son obligatorias, lenguaje y matemáticas, que esas son las obligatorias, para que ustedes se inscriban y puedan participar de esto.
Es importante. ¿Ya, chiquillos? Ya, yo creo que ahí estamos bien. Listo. Ya, ¿más preguntas que tengan que ver con el tema prueba de transición universitaria? No sé, yo lo único que les puedo aconsejar es que no se estresen. Profe, Dígame. no es de la PTU, pero el 4 de mayo que había escuchado algo antes, pero iba con el internet medio malo. El 4 de mayo, ¿qué hay? Está el momento evaluativo, el momento final evaluativo. O sea, vamos Ya. a hacer un formulario. Van a hacer un formulario de la meta que va a estar dentro de la metacognición, la autoevaluación. Y es como la última nota que se pondera todo. Es la última nota de la primera unidad, donde, ¿no es cierto?, va a estar ponderado el 33.3%, que es la metacognición, y el 33.3%, que es la autoevaluación. Y el proceso, que son estos textos que leímos, que son 3 al fin y al cabo, tiene el 33.3% de su calificación. Todo Ya, eso profe, va a sumar. muchas gracias. Sí. Así que imagínense toda la pega que tengo que hacer para poder obtener su calificación final, y es harto. Por eso mismo, como es harto, necesito que la gente que todavía, ¿no es cierto?, está al debe con la entrega de esta última actividad de la señora Dalloway, me lo mande, por favor. Para yo poder tener el tiempo suficiente para revisar. Y las personas que me deben el texto equilibrio, emoción y razón, y el otro tus decisiones, bla, 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 también. Hasta el 30 de abril, no hay más, porque después se genera, se vuelve más engorroso, porque las personas que no tengan el proceso, ¿cómo va a ser la metacognición? O sea, le puedo colocar el 2, pero no es la idea que en el proceso tenga un 2. Ya, pequeñines, entonces vamos aquí a ver esto, eliminar. Vamos acá. Vamos a hacer un paseo por los textos que nosotros vimos. Un paseo, y quiero que tomen su lápiz, por favor. Ya tomen su lápiz favorito, sea cual sea. Yo tengo 2. Tengo este de conejo, que me encanta, pero le falta su orejita. Y tengo este, que es un caballo, unicornio. Así que usted tome su lápiz favorito, ya, y algún cuadernito que también tengan para poder tomar apuntes, porque yo no voy a mandar nada. Cuaderno y lápiz. Ya, ¿qué tipo de preguntas van a entrar, Martín? Van a entrar 3. 3 tipos de preguntas en la metacognición. ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que ahora nos vamos a enfocar a qué aprendí? Segunda pregunta, ¿para qué me sirve lo aprendido? Y la tercera pregunta, ya que tiene que ver en qué contexto, en qué espacio puedo utilizar lo aprendido. Va a estar regulado, esto no es así como el año pasado que a la vida, ¿qué diablos iba a evaluar si a veces me ponían, aprendí a jugar, a leer? Ya, pero ¿qué? Esa cuestión no se aprende, o sea, ¿y cómo lo aprendiste? Sino que va a estar sujeto a una pauta, escala de valoración, que yo la voy a exponer, y allí, ¿no es cierto?, va a contemplar ciertos elementos que tienen que tener estas respuestas, sí o sí. Tienen que tener estos elementos porque si no, no tienen el puntaje que está asociado allí. Entonces, vamos aquí. Anote todo lo que yo digo, porque todo es importante para poder estar en el último momento de la evaluación. Decisiones humanas. Aquí. Listo. Síntesis de la unidad 1. Decisiones humanas, pasionales o racionales. Me faltó aquí colocar un signo de interrogación. ¿Pasionales o racionales? ¿Qué es lo que nosotros, ¿no es cierto?, vimos? ¿Qué vimos? ¿Qué textos vimos aquí? Vimos el texto, que yo lo tengo aquí anotado, ustedes creo que también, ¿no es cierto?, la adaptación de la novela Crimen y Castigo, una manga
que habla, ¿no es cierto?, solamente de la acción principal, que fue cuando este hombre mató a la anciana. Vimos, ¿no es cierto?, esta forma de graficar la novela, esta adaptación a manga. ¿Qué otro texto vimos? ¿Qué otro texto vimos aparte de ese? ¿Qué otro texto vimos aparte de ese? ¿Qué otro texto vimos aparte de ese? Aló, gente. Le estoy preguntando a ustedes. Es una interrogante. ¿Qué otro tipo de texto vimos? ¿Qué otro texto vimos? El de la señora Dalloway. Ya, ese nos va a quedar para eternamente en la vida. La señora Dalloway, ¿no es cierto? Que también pertenece a este mundo literario. ¿Y qué otro texto vimos? El equilibrio de emoción y razón. También vimos el equilibrio de emoción y razón, y también vemos otro texto que se llamaba Tus decisiones son más emocionales que racionales, aunque no te des cuenta. O sea, en este corto periodo de casi, ¿no es cierto?, un mes y medio, leímos todo eso. ¿Se dan cuenta que leímos igual bastante? No perdemos el tiempo aquí en clase de lenguaje. Vamos aquí. Características, en este caso, del género narrativo. No pesquen aquí, solamente tomen en cuenta acá, ¿ya, chiquillos? Género narrativo, que está aquí, la señora Dalloway. Vamos a escribirlo. Encontré una super extensión que me encantó. Eso sí que a veces se comen las palabras, pero ustedes van a entender ahí. Señora Dalloway pertenece a este mundo, al mundo literario, ya que tiene este formato de narrar, de contarme algo, de relatar, ¿no es cierto?, las vivencias de esta persona, de esta mujer. Perfecto. ¿Cuáles son las características primordiales que tiene el género narrativo? Y eso también lo tenemos que tener bastante claro. Primero, hay una secuencia narrativa. Y esto es lo que nos dice allí en la pregunta número 1, creo, ¿sí? Número 1 de nuestro texto, la señora Dalloway, que me dice allí, relátame los sucesos. Y lo que me está pidiendo es esto, dar a conocer, ¿cierto?, los acontecimientos más importantes. Eso es lo que está pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que es una característica o elemento importante del género narrativo? Esto, los acontecimientos. En estos acontecimientos, ¿quiénes se mueven? Los personajes, pues. Si ellos son, en este caso, parte del plato principal. Porque si los personajes, ¿cómo ocurren las acciones? Está situado en un ambiente, en un entorno. Obviamente que está aludido al tiempo y que también lo vemos reflejado en, por lo menos en la señora Dalloway, es cierto que hay unos pequeños flashbacks donde retrocede para recordar ciertas situaciones que vivenció. Aquí juegan elementalmente tres tipos de narradores que es lo que vemos constantemente. El narrador omnisciente es el que lo sabe todo, ¿ya? Es el omnipresente, como Dios. El de conocimiento relativo, el que solamente observa lo que está, ¿no es cierto?, de forma explícita, como una cámara. Y el protagonista, que él me está contando parte de lo que está haciendo. Esos son elementos, pero importantísimos, que debemos nosotros conocer del texto narrativo, del género narrativo que pertenece al mundo literario. ¿Este es un tipo de texto? Sí. ¿Por qué? Porque tiene unas características propias. Secuencia narrativa, personaje, ambiente, tiempo, y tiene una organización. En la situación inicial, inmediatamente, ¿no es cierto?, me muestra los personajes, me posiciona un tiempo, ¿cierto?, y comienza a elaborarse la secuencia narrativa. En la complicación, en el conflicto, es donde se genera este quiebre. Esta normalidad dentro del texto, hay un quiebre, y ese es el conflicto, el nudo, la complicación. Y allí, obviamente, continuamos desarrollando los acontecimientos para finalizar en un desenlace.
¿Mm? En un desenlace que puede ser fatídico, puede ser bueno, malo, qué sé yo. Pero al fin y al cabo, allí comienza, ¿no es cierto?, a manifestarse una solución a la problemática inicial. Y listo, ya tenemos claro las características y la organización del texto. ¿Es un tipo de texto? Sí. ¿Por qué? Porque tiene estas características particulares que otro texto no tiene, como el género lírico, que está, ¿no es cierto?, basado en versos y estrofas, y tiene un sonido que son las rimas, ¿ah?, que también cuenta con una estructura interna, o las obras dramáticas que también tienen otro tipo de estructura. ¿Mm? Que allí primordialmente nosotros se sabe los acontecimientos a través de los personajes, porque el diálogo es el formato primordial en que podemos visualizar una obra dramática. Listo. Y la señora Dalloway. Señora Dalloway, me encantaste, señora Dalloway. Y nos vamos. Adiós. Listo. Déjenme salir de aquí, acá. Luego, tenemos, ¿no es cierto?, otro tipo de texto, que es el texto argumentativo. ¿Y qué leemos? ¿Y qué leemos aquí? Esto. El equilibrio emoción-razón. Después yo de mucho, ¿no es cierto?, darme vuelta, leerlo, vueltas carneros hacia atrás, vueltas carneros hacia adelante, descubrir, etcétera. El texto, el equilibrio emoción-razón, pertenece, ¿no es cierto?, al texto argumentativo, que son estos textos no literarios. Usted me dirá, profesora, ¿por qué no son literarios? ¿Por qué no son literarios? ¿Por qué un texto argumentativo con la intención de convencer o persuadir no es literario? No estoy muy segura, pero es porque es como de algo real y los textos literarios o narrativos son como más de como fantasía, cosas así. Muy bien, señorita Laurita. Se ha ganado 5 décimas. Efectivamente, y lo voy a anotar aquí antes que se me olvide, porque después ustedes me lo cobran y yo no lo tengo, y yo digo, ¿pero cuándo? Y ustedes me dicen, profesora, pero si lo dijo. Yo prefiero anotarlo aquí. Ahora me he puesto mucho más ordenada que antes, lo debo decir. Esto se aprende. ¿Ah? Ya. Laura, cuarto medio A. Efectivamente, Laura, y es por eso nosotros se hace la diferenciación, porque los textos literarios es un mundo ficticio. ¿Mm? Donde allí, ¿no es cierto?, hay un desmadre, disculpen la palabra, pero para que ustedes entiendan, hay un desmadre del uso del sentido figurado, de este lenguaje connotativo que puede tener mil significancias dentro del contexto. Es verosímil. ¿Qué significa verosímil? ¿Qué puede ser? Pero no es, ¿no es cierto?, objetivo. ¿Mm? Está desarrollado bajo personajes, un ambiente, tiempo, un mundo totalmente ficticio. ¿Mm? Y que ahí también, ¿no es cierto?, hay una voz que es el narrador. En cambio, cuando nosotros nos vamos a este lado, a los textos no literarios, aquí no hay ficción. Aquí hay una investigación, hay una búsqueda de información, hay una objetividad y hay un lenguaje totalmente distinto al otro, porque el otro usa un lenguaje connotativo, pero ya, ¿no es cierto?, porque ellos tienen la licencia, la potestad de hacerlo a través de este lenguaje connotativo o lenguaje figurado, que también se le llama. En cambio aquí, no, totalmente contrario. Acá usamos un lenguaje formal, la información es precisa, hay un objetivo, ¿cierto? Hay un propósito, que es de convencer o persuadir a través de un lenguaje denotativo, que sin embargo, podemos encontrar también palabras, frases, oraciones que tengan un lenguaje connotativo. También lo podemos encontrar, y lo hemos visto. ¿Mm? Se lo voy a ejemplificar al tiro. En el segundo texto, tus decisiones son más emocionales que racionales. En una pregunta que ustedes le hacen y que utilice aquí, un debate es un intercambio de emociones en un caldo de cultivo social. Ese es un lenguaje connotativo.
que yo tengo que, según el contexto, saber, ¿no es cierto?, interpretar, darle un sentido según lo que me está diciendo el contexto. O sea, ¿sí se da la licencia de entregarme un sentido figurado? Sí, pero el 80% es de un lenguaje denotativo. ¿Por qué? Porque tiene que llegar con la información fehacientemente al receptor, que se entienda, que sea verídico. Esa es la diferencia. Entonces, tenemos el texto argumentativo, que consta de una estructura, por supuesto, que tiene dos. Una estructura externa, que es como una vez les dije a ustedes, que era cabeza, tronco, pies, o sea, introducción, desarrollo y conclusión. ¿Mm? ¿Y por qué es tan fácil? Y esto también se lo repetí en el lectivo. ¿Por qué es tan fácil? O sea, porque nos ayuda a nosotros, ¿no es cierto?, que vamos a constantemente a estar leyendo y tratando de comprender, porque nos hacemos preguntas. Y la introducción me hago la pregunta de cuál es el tema de qué se va a hablar. O cuál es la tesis. ¿Qué me quiere demostrar? ¿Dónde ocurre esto? ¿Por qué ocurre? ¿Mm? Entonces, es importante saber cuál es la estructura externa. Es una introducción, un desarrollo, una conclusión. Siempre. En la introducción, chiquillos, siempre vamos a tener claridad que nos va a presentar el contexto. Lo que envuelve, en este caso, la polémica. Porque desde la polémica nace el texto argumentativo, recuerden. Desde la polémica, esa controversia, eso que genera dos posturas. Ese tema que está ahí, no sé, la población o a nivel ya macro, que viene siendo nosotros, como el 10%. ¿Mm? El 10% es un tema controversial que genera posturas. Están los que, sí, démosle, porque necesitamos dinero, y están los, oye, te estás quedando pobre, date cuenta, vaya a sacar una cagada de plata cuando esté envejeciendo. Ese es un tema controversial, en que nace una postura, y esa postura es la tesis. O sea, yo envuelvo, ¿no es cierto?, con en este caso el contexto, lo muestro en la introducción, está incluido el tema, que en este caso vendría siendo, ¿no es cierto?, la polémica. El tema controversial sería el 10%, y yo de allí, de ese tema, extraigo una postura, y esa postura es la tesis. Así que por favor, váyanse sacando esos demonios que ustedes tienen. Es que yo pensé, profesor, no, la tesis es una oración, no es bueno, se usa en las universidades que viene siendo como un libro, pero en realidad es la postura frente a una situación, a un tema. ¿Dónde yo puedo encontrar la tesis? Y es por eso que nosotros tenemos que siempre, siempre, al momento de encontrarnos con un tipo de estructura así, preguntarnos, ¿de qué diablo me quiere convencer? ¿Qué quiere demostrarme el emisor o la emisora? ¿Qué me quiere demostrar? ¿Qué me quiere decir? ¿De qué me quiere convencer? Siempre. ¿Dónde lo puedo encontrar? En la introducción. Sin embargo, ¿no es cierto?, no exclusivamente puede estar allí. También yo la tengo que construir. Hay veces en que no está de forma explícita, sino que a través de los signos que me entrega el texto, yo tengo que construir la tesis de qué me está convenciendo. O en la conclusión. Si no está en la introducción, y si no está, ¿no es cierto?, debido a que usted ha buscado, no está, puede que esté en la conclusión. ¿Por qué la conclusión? Porque la conclusión es la síntesis. La conclusión me entrega y me vuelve a validar la postura inicial, que es la tesis. Ahí, en la conclusión. Y la estructura interna, ¿no es cierto?, que está incluido la tesis, obvio, porque es lo importante, o sea, si no hay tesis, no hay texto argumentativo. Ya es la postura del autor frente a un tema polémico y los argumentos. Y aquí encontramos varios tipos de argumentos, que son los que van a justificar la tesis, lo que la van a validar. Tenemos tipos de argumentos lógicos o modos de razonamiento, que también se le llaman, y tipos de argumentos emotivos, que esos sirven para persuadir. Los emotivos sirven para persuadir, los lógicos o modos de razonamiento sirven para convencer.
Yo aquí les coloqué algunos, basados en hechos y datos, basados en relación causal, basados en definición, basados en autoridad, basados en narración y basados en descripción. Y aquí me falta basado en consecuencia. Lo voy a escribir por aquí para que ustedes también lo tengan. Basado en consecuencia, que también son parte. Disculpen que es que no lo separa, o sea, es una súper, encontré esta súper extensión, pero no me separa las cuestiones, pero ahí se entiende. Basado en consecuencia. Y había otro, que lo tengo por aquí anotado, que también se los quiero dar a conocer, ¿ya? Porque es importante conocerlos todos. Basado en generalización. Y basado en comparación. Comparación. Perfecto. Los presento. Aquí están. Estos son. Me faltan basados en síntomas, que son los signos. Signos. Te los presento, aquí están todos. Esos son todos los tipos de argumentos lógicos o modos de razonamiento, que también le llaman algunos teóricos, que se utilizan para poder, ¿no es cierto?, fundamentar la tesis. Y esto, ¿no es cierto?, ustedes lo pueden evidenciar cuando leímos el texto, que también se lo coloqué ahí abajo. Cuando leímos el texto, emoción, equilibrio, razón. ¿O no? Sí, así se llama. El equilibrio, emoción, razón. El equilibrio, emoción, razón, hay una tesis, ¿no es cierto? Después hay argumentos basados en narraciones, basados también en comparación, también ahí me di cuenta, y basados prácticamente en la narración más que nada. La descripción también utiliza eso, bastante. Listo. ¿Qué es importante aquí? También reconocerlos y conocerlos. Los conectores. En la PT1 lo preguntan, pero cuando, ¿no es cierto?, yo los conozco, sé que pertenecen a este tipo de textos. ¿Ya? Conectores como cuáles, que pertenecen a la coherencia, para darle coherencia al texto, globalmente. Como de oposición, sin embargo, pero, no obstante, se oponen a la idea anterior de restricción, a menos que, ¿no es cierto?, hace una restricción con la oración que la antecede, de causa, ya que, por qué, debido a, consecuencia, por lo tanto, por consiguiente, y por fin, ¿no es cierto?, lo encontramos con los de conclusión, que ahí son de cierre. Finalmente, en conclusión, en resumen, que también se le llaman marcadores de cierre. Y listo. ¿Preguntas, pequeñitos? ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Entonces pasamos, y aquí le puse, ¿qué texto leímos? El equilibrio de emoción-razón. Vamos al otro. Que no creo que vamos a alcanzar el último y después vamos a cerrar con el tema de las habilidades de comprensión lectora. Textos expositivos. Aquí está, ¿no es cierto?, se distinguen dos tipos de textos. Los textos divulgativos y los textos especializados. ¿Qué son los textos divulgativos? Que va a cualquier tipo de público porque solamente desean informar, porque recuerden que el propósito del texto expositivo es informar. No hay otro propósito. De exponer un objeto, un fenómeno, ¿no es cierto? Por lo tanto, los textos de divulgación, ¿qué hacen? Que de manera comprensible, ¿no es cierto?, llegue a un público mucho más amplio que no necesite tener mayor conocimiento que el de base. Pero cuando hablamos de textos especializados, que son otro tipo de texto que encontramos dentro de los textos expositivos, que pertenecen a los textos no literarios, recuérdenlo,
Tiene una mayor dificultad, pues comunican conocimientos y saberes propios, ¿no es cierto?, de algunas disciplinas científicas. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tiene un mayor alcance a dónde? A este público que tiene el conocimiento frente a lo que se está hablando. ¿Listo? Propósito, informar. ¿A través de qué? Del lenguaje denotativo. Tiene que ser un lenguaje totalmente conciso, preciso, ciertamente, con adjetivos específicos, oraciones y frases simples y explicativas. Nada más que eso. Y también tiene un cuerpito. ¿Qué cuerpito tendrá este? Cabeza, tronco y pies. O sea, tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene una conclusión. ¿Qué texto leímos aquí? Un texto divulgativo que se llamaba Tus decisiones son más emocionales que racionales, aunque no te des cuenta. Y ustedes me dirán, porque, ¿no es cierto?, tienen un ojo más crítico, profesora, pero que allí también había argumentos, comentarios, porque tiene distintos modos, ¿no es cierto?, de poder generar este texto expositivo, distintos modos de organización, distintas formas básicas que podemos encontrar en el discurso, que son parte de la estructura de este género, o de este discurso, mejor dicho. Modo de organización, podemos encontrar, y ahí a ver si me apoyan, ¿no es cierto?, las chiquillas y los chiquillos que están en el lectivo. Nosotros el tipo de texto que leímos tenía este modo de organización. Problema, solución. Me muestra el problema, me entrega la solución al final. ¿Sí o no? Si lo vemos desde esa perspectiva, chiquillos del electivo. Sí, profe. Porque nos mostraba, ¿no es cierto?, que había una problemática, la hiperconectividad. Que nos decía Daniel que había una bueno, varios investigadores igual porque son investigaciones, que había una hiperconectividad que estaba dañando el cerebro, que también estaba, ¿no es cierto?, una mezcla del área científica, salud, neuropsicológica, neuropsiquiátrica, qué sé yo. Tenía un problema y nos da la solución. ¿Cuál es la solución? Salía en la naturaleza. Entonces tenía este modo de organización, problema-solución. Pero podemos encontrar otro tipo de modo de organización, causa y consecuencia. Comparaciones, secuencias temporales, que me estén mostrando fechas, ¿cierto? Dándome a conocer fechas, típico de biografías. Las biografías utilizan esta secuencia temporal, porque me va a conocer, nace aquí, va a la escuela en esta fecha, entró a la universidad en esta otra, se casa con esta Juanita Pérez, y así. Enumeración descriptiva, comienza a enumerar paso a paso lo que está haciendo. Y finalmente nos encontramos con las formas básicas del discurso. Esta forma habla, ¿no es cierto?, de la estructura que podemos encontrar en distintos párrafos dentro de un texto expositivo. La definición, donde me entrega, ¿no es cierto?, la definición del objeto a estudiar. La descripción, ¿qué es? Eso es importante, ¿qué es? Y ahí me entrega, ¿no es cierto?, la descripción de esto. Es peludo, grande, tiene cabello negro, tiene forúnculo. La caracterización. Esta caracterización siempre va más involucrada a los seres humanos. ¿Cómo es? Sí, ¿cómo es? Más que nada, ¿cómo es? ¿Ya? La narración, que también, ¿no es cierto?, nos narra parte de la investigación, y el comentario. Qué importante esto, diferenciarlo. Por eso, muchas veces en el texto expositivo, que a mí también me confundía mucho este tema, debo reconocer, que el comentario es un comentario que se hace desde el juicio, desde el autor. Por lo tanto, el comentario, ¿cierto?, es una opinión. Y lo encontramos también en esta forma discursiva dentro del texto expositivo. Y con esto, chan chan, porque ya estamos pasaditos ahora. Antes de que nos vayamos, ¿preguntas sobre esto de lo que acabamos de ver? O sea, en este caso que le estoy dando una clase totalmente expositiva, ¿preguntas?
No, profe. Ya, muy bien. Entonces, la próxima clase, 4 de mayo, que nos toca, ¿no es cierto?, el momento evaluativo, ¿qué va a entrar? Va a entrar en primera instancia qué aprendí. O sea, yo todo lo que aquí le acabo de mostrar, ¿no es cierto?, va a aparecer. ¿Qué tipo de argumento, qué tipo de textos vimos? Descríbalo. ¿Ah? ¿Qué va a entrar? Vocabulario. Tienen que rescatar palabras que nosotros, ¿no es cierto?, leímos o que en este caso buscamos porque nos generaba cierto ahí un obstáculo para poder comprender. Vocabulario. ¿Mm? Y, por supuesto, las habilidades de comprensión lectora. Las habilidades de comprensión lectora, que ojalá que lo voy a alcanzar a mostrar porque se lo mostré a los chiquillos de segundo medio. Y rápidamente, y no me golpeen, por favor, no me odien, pero es por su bien. Que esto, porque yo sé que estamos pasaditos, pero esto quiero que lo vean. Y esto, que son, ¿no es cierto?, las estrategias, en este caso las habilidades de comprensión lectora, que tanto nos menciona el DEMRE con el ministerio. Las habilidades de analizar, identificar, caracterizar, que son como el primer escalón. Después me dicen, ¿no es cierto?, las habilidades de relacionar, sintetizar, inferir, interpretar. Y por último, ¿no es cierto?, las habilidades de evaluar y transformar, que son como ya la cúspide de todo conocimiento, que nosotros generemos juicio crítico, obviamente ajustándonos al marco teórico. ¿Cuál es el marco teórico? El texto. Ese es nuestro máximo poder Saiyajin superior. Este lado, ¿ya? ¿Cuál lo hace más complejo aquí? Y lo podemos relacionar inmediatamente con las temáticas de PSU. Inferir. Estamos viendo inferencia, que detrás de línea, ¿cierto?, inmediatamente nos entrega otra información desde la información explícita. El interpretar, que eso ya lo hacíamos también en el vocabulario contextual, analizar, interpretar, darle un sentido desde la mirada del autor, desde la mirada del narrador. Sintetizar, que también lo hemos visto en el lectivo, ya a través de las ideas principales generamos una síntesis. Relacionar, que creo que, no sé si tenemos preguntas con eso. Relacionar, cuando vivimos la señora Dalloway, relaciono, ¿no es cierto?, los sucesos con los pensamientos que inmediatamente se manifiestan, le doy un sentido. Y lo otro que tiene que ver ya con la destrucción, el análisis netamente la destrucción del texto. Párrafo por párrafo, voy, ¿no es cierto?, digeriendo esto para destruirlo, identificar, textual, identifico, y caracterizar es cuando yo genero esta búsqueda de información, tanto explícita como implícita, de algún objeto, algún fenómeno, algún personaje, etc. Y eso. Lo hice en tiempo récord. Mucha información. Ya, chiquillos. Entonces, para cerrar, ¿alguna pregunta, duda existencial, conclusiones, algo? ¿No? Perfecto. Entonces, no. Nos vemos para la próxima clase, pues, que va a ser este momento evaluativo. No falten y lleguen a la hora, que yo también voy a estar a la hora para que puedan tener la hora completa, ¿vale? Vale, profe. Chao, profe. Chao, Balta. Chao, chiquillos. Chao, Martín. Chao, profe. Chao, Anaís. Vayan a disfrutar su almuerzo, chiquillas. Chao, profe. Chao, Tami. ¿Por qué? Que no se me apagó esto. Gordo, no, ni siquiera he calentado el almuerzo, amor.